En este fin de los días, cuando la ciencia aumentó, han comenzado a cumplirse los testimonios de Dios. Pueblo santo ya ha nacido, del Señor se oye su voz, llamando a los hermanos para la integración. Las señales se cumplieron, como lo dijo el Señor: terremotos, hambre, pestes, la nación contra nación. Son principios de dolores, como Él lo profetizó. Se aumentaron las maldades y se retiró el amor. Ya no queda mucho tiempo, todo se cumplió. Ya son los últimos días para que venga el Señor. Aprendizaje que no es fácil, pero que Dios tiene mucha misericordia para poder ayudarnos en todas las cosas, no solamente en la vida personal o cotidiana de nosotros, sino también en la parte espiritual que uno se brinda como creyente, ¿no?, a Dios. Entonces Él tiene mucho para los que se brindan, así quieren servir a Dios. Él tiene mucho para nosotros. Y es necesario también que Dios nos ayude en todas las cosas. Yo estuve hablando en estos días por una pregunta de Lalo, que la voy a repetir nomás porque es un tema que yo estuve hablando, pero que es muy amplio. Y nunca me olvidaré de nuestro padre, el pastor, cuando nos decía que además de leer los textos, hay que desmenuzarlos, hay que analizarlos, porque la enseñanza es tan verdadera que cuando nosotros examinamos los textos, palabra por palabra, parece que se nos abre mucho más el entendimiento, que no solamente leerlo de corrido, sino que hay como grandes cosas guardadas en esos textos que nosotros tenemos que aprender a interpretarlos, aprender. Obviamente que el Espíritu Santo está para eso, porque leer, mucha gente lee, pero Dios da el entendimiento a quien Él quiere. Entonces, si todos leemos lo mismo y no todos entienden lo mismo, quiere decir que Dios siempre se reserva de dar el entendimiento a quien Él quiere. A quien Él quiere. Entonces nosotros, sabiendo eso, porque hemos sido enseñados de una criatura directa de Dios, sabemos cómo tenemos que trabajar en los textos, en el análisis, que nos lleva a una confirmación verdadera, justa, que Dios tiene para nosotros, que es el alimento, esa palabra, para nuestra alma. Entonces, Lalo había preguntado hace unos domingos atrás por qué salió públicamente en televisión, pero que no es caso de ahora, fue toda la vida. Ahora hay más información. ¿Cuántos sacerdotes abusan de los niños, de las niñas? Pero no solamente los sacerdotes. Aunque no crean en Dios, pasa lo mismo también, por la desobediencia. Entonces ese tema que yo estuve hablando anteriormente, voy a repetir algún texto para analizarlo y también continuar con el tema, porque es un tema que es, pienso, bastante amplio y que hay mucho material en la Escritura para que nosotros no tengamos duda de cuál es el orden verdadero, quiénes son los que tienen que predicar, que el mismo Evangelio nos enseña cómo nosotros debemos de
de cuidar cómo nos conducen, porque es la promesa para la vida de nuestra alma, y la promesa es por Jesucristo, pero también es por el Evangelio que Él trajo y predicó. Así que vamos a ir a los Hechos, la página 158. Es un texto que lo hemos leído, pero lo vamos a desmenuzar un poco, porque pienso que es bueno confirmar mucho más la palabra de Dios. Entonces, el capítulo 20, la página 158 del Nuevo Testamento, capítulo 20, y el versículo 28. Capítulo 20, versículo 28, la página 158 de los Hechos de los Apóstoles. Y dice así. Este era el apóstol San Pablo que les hablaba. Estaba dando un discurso de despedida. Yo no sé si ustedes lo leyeron. Yo les pedí la vez pasada que lo leyeran en sus casas. Quizás ya lo hayan leído. Él estaba dando un discurso de despedida. Él había estado en un lugar, había llevado la palabra verdadera, le había enseñado, había trabajado por el Evangelio, y él ya tenía que partir de ahí, y él hasta último momento los exhortaba a estos creyentes, ¿no? Y dice así: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Este texto lo leímos la vez pasada, pero vamos a analizarlo. Dice: por tanto, mirad por vosotros, primeramente por vosotros, y por todo el rebaño. El rebaño viene a ser los que creen por ellos. Ese es el rebaño. Los que creen por ellos. En el Señor, en la palabra, en la doctrina. Dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. O sea que acá podemos ver y entender que el que los había puesto a ellos por obispo no había sido hombre, no había sido como nosotros conocemos hoy en día, que los hombres se nombran entre ellos mismos, se nombran pastores, se nombran sacerdotes, se nombran doctores, se nombran profetas, se nombran pontífices. Ustedes lo saben. Eso es una obra por el hombre. Pero acá estamos leyendo que el Espíritu Santo los había puesto por obispos. Por obispos, el Espíritu Santo. O sea que, como dice la Escritura, que el Espíritu Santo habla. Este Espíritu Santo que habla, los colocó, les habló, los enseñó y los puso por obispos. Como el apóstol San Pablo lo puso como ministro del Evangelio. Le fue a él encargado el Evangelio. Ministro, el apóstol San Pablo. A estos el Espíritu Santo los había puesto por obispos. Por obispos. ¿Ustedes se acuerdan cómo tenía que ser el obispo? Vamos a repasar el texto nomás y vamos a ir a Timoteo. No se vayan de este texto porque voy a volver acá en los Hechos. Vamos a desmenuzar un poco más el texto porque pienso que hay mucha enseñanza ahí. Entonces, no más que para leer cómo tiene que ser un obispo. Dice en Timoteo, la página 235.
el capítulo 3 y el versículo 1. Dice así: palabra fiel. Si alguno apetece obispado, buena obra desea. Conviene pues que el obispo sea irrepresible, marido de una sola mujer, solícito, templado, compuesto, hospedador, apto para enseñar. Estos son los requisitos para un obispo. Entonces de ahí que los hombres se nombran entre ellos y ahí tienen sus propias interpretaciones, sus propias enseñanzas, y parecería que no leyeran la Escritura. Se abstienen, se nombran sumo pontífices. Se nombran sumo pontífices. Y no tienen mujeres. Y privan a las mujeres de tener maridos. Y de ahí el abuso, el diablo, que entró ahí en esa enseñanza terrena. Y el diablo entró y sabemos la obra del diablo. ¿Cuál es? La sabemos. Y de ahí que nosotros escuchamos todas estas cosas que han sucedido desde antiguo y siguen sucediendo. Y no solamente estos actos que nosotros escuchamos por televisión que nos alarman, abusos a niños, a niñas, sino que también por la desobediencia entran también todo lo que ya está determinado por el mismo Señor Jesucristo. Las guerras, el hambre, los terremotos, que la gente se asombra por qué Dios permite todas estas cosas y ya está determinada en su palabra las cosas que iban a acontecer. Y nosotros cuando vemos lo informativo nos asombramos de las cosas que están pasando. Y no nos acordamos las cosas que están escritas para que nosotros seamos obedientes y no sigamos a los hombres, sino que sigamos al Espíritu Santo y a Dios. Entonces, ¿cómo tiene que ser un obispo? Marido de una sola mujer, que tenga a sus hijos ordenados. Y también le dio para los que lo leímos también, pero está acá, los diáconos. Los diáconos son escala menor a un obispo. Escala menor a un obispo. Los diáconos son los que también quieren servir. Pero estos diáconos también tienen mandamiento. Y están aquí por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 8, dice así: los diáconos, asimismo, deben ser honestos, no bilingües, no dados a mucho vino, no amadores de torpes ganancias, que tengan el ministerio de la piedad, el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean antes probados y así ministren si fueran sin crimen. Dice, para las mujeres también dice, las mujeres asimismo honestas, no detractoras, templadas, fieles en todo. Y en el 12 dice, los diáconos sean maridos de una mujer. Los diáconos sean maridos de una mujer. O sea que no permite Dios a un sacerdote, a un pastor, predicar si no fuese casado, si no tuviese todo conforme al Evangelio. Y en los hechos que hemos leído, que ahora vamos a ir de vuelta, la página 158, en los hechos dice que el Espíritu Santo los había puesto por obispo. ¿Ustedes piensan que cuando el Espíritu Santo los puso por obispo eran gente que no tenía mujer? ¿Que no tenían hijos?
como para dar lugar a que fuese de la otra manera. No, el Espíritu Santo habló. Estos que el Espíritu Santo nombró obispos pertenecen al orden de la enseñanza, al orden de la doctrina. Entonces, vamos a leer un poquito más el texto, la página 158 de los Hechos. Ya hemos confirmado cómo debe ser un obispo, cómo debe ser un diácono. Ahora vamos a seguir leyendo en el versículo 28, capítulo 20, dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. El Espíritu Santo los había puesto por obispo sobre el rebaño, que es la gente, la que cree, los fieles que creen, que son adoctrinados y empiezan a creer. Ese es el rebaño. Y el Espíritu Santo los había puesto, como dice acá, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. O sea que el Espíritu Santo los había puesto por obispo para ese rebaño, para esos fieles, esos creyentes. Sigue un poquito más, dice: para apacentar la iglesia del Señor, dice, la cual ganó por su sangre. ¿No sabemos que el Señor Jesucristo ganó la iglesia por su sangre? Ganó ese cuerpo que figuradamente él llamó cuerpo, que es la iglesia, la cual Jesucristo murió. Dice: para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. O sea que el Espíritu Santo los había puesto a ellos, los había elegido obispos para que cuidar el ganado. El rebaño, perdón, para cuidar el rebaño. Pero ahora voy a hablar del ganado también, por eso lo tengo en la mente. Porque apacentar, que dice acá, yo busqué en el diccionario qué es la palabra apacentar. Porque la palabra apacentar es muy bíblica. Porque el mismo Señor Jesucristo vino para apacentar sus ovejas. Ustedes lo han leído muchas veces. El mismo Señor Jesucristo vino para apacentar sus ovejas, para apacentar su rebaño, para apacentar su ganado, que figuradamente somos nosotros. Pero vamos a confirmar esto, porque también es bíblico, como le decía, que a Pedro le dijo: Pedro, ¿me amas? La primera vez. Y Pedro le dice: sí, te amo. Y el Señor le dijo: apacienta mis ovejas. Por segunda vez el Señor Jesucristo le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo: sí, sabes que te amo. Y el Señor le dijo: apacienta mis ovejas. Y por tercera vez el Señor Jesucristo, estando con Pedro, le dijo: Pedro, ¿tú me amas? Y él, como ya era la tercera vez que le preguntaba lo mismo, dice la Escritura que se entristeció. Y él le dijo: ¿sabes, Señor, que te amo? Y él le dijo: apacienta mis ovejas. Entonces, la palabra apacentar, que acá está escrito, acá ya había hecho el trabajo Jesucristo. Ya había sido entregado, había sido muerto y había sido resucitado. Pero acá vemos en los Hechos cómo el Espíritu Santo que Él dejó enseñó y ordenó a estos obispos.
Entonces vamos vamos a ver qué quiere decir, de acuerdo al diccionario, la palabra apacentar. Entonces yo anoté aquí, y apacentar quiere decir dar pasto al ganado. Entonces, ¿qué viene a ser el pasto para el ganado? Viene a ser el alimento. El alimento. Por eso el alimento también dice la Escritura que es su palabra. Y la palabra es la que alimenta nuestra alma y la lleva a la vida. Y ese es el orden. Entonces, el diccionario, y ustedes lo pueden buscar, apacentar es dar pasto al ganado. Pero no solamente es dar pasto al ganado, que sabemos que es el alimento, el pasto para el ganado, sino que también dice que es instruir y enseñar. También dice eso. O sea que a Pedro lo había también dicho que enseñara, que instruyera en el alimento que es la palabra fiel, que es el Evangelio, que es la doctrina. Entonces, apacentar tiene un significado muy importante, pero muy importante. Y lo dijo el mismo Señor Jesucristo, que Él vino para apacentar. Lo hemos leído muchas veces. A Pedro le dijo que apacentara las ovejas, ¿no? Y acá vemos también en los Hechos, que estamos leyendo ese texto, es un texto, un versículo medio largo, pero hay mucho, ¿vieron cómo hay mucha interpretación ahí muy buena? Entonces, dice, repetimos el versículo 28, dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Amén. Después dice, que lo hemos leído rapidito, que en el 29 dice, porque yo sé, él ya sabía, porque él estaba en la enseñanza directa de Dios. Y si Dios ya lo había determinado en su evangelio, en su doctrina, y él estaba de acuerdo a la doctrina, él ya sabía lo que iba a pasar. Como nosotros hoy, mucha gente se alarma por las cosas que están sucediendo, abusos, terremotos, hambre, guerras, pero está escrito ya desde antes. Pero igual nos seguimos sorprendiendo de algo que ya está determinado. Entonces dice así en el 29, porque ya sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el ganado. Yo les decía que el ganado eran los creyentes, pues estos lobos rapaces, que son hombres, que trabajan para la disensión, para la oposición de pareceres, para las diferentes interpretaciones de lo mismo que es el Evangelio, estos trabajan desordenadamente. Y estos iban a, dice que no iban a perdonar el ganado, o sea que no iban a perdonar a los creyentes. Y de ahí iban a hacer mercadería, como nosotros sabemos y está escrito. Y no nos tenemos que sorprender, porque ya lo anunciaron, lo anunció el mismo Señor Jesucristo, lo anunciaron los profetas y lo anunciaron los discípulos y todos los que trabajaron en la obra de verdad. En la obra de verdad. Vamos a ir a Efesios. A Efesios. En el capítulo 4.
¿Por qué vamos a ir acá? Pienso que lo hemos leído varias veces, ustedes lo han leído muchas veces también, pero confirma el orden del que venimos hablando. En ninguna parte del Nuevo Testamento habla de sacerdotes. Que una persona puede ser sacerdote. Hemos leído obispos, hemos leído diáconos. Sabemos que antes de Jesucristo estaba la ley de Moisés. Antes del Señor Jesucristo estaba la ley y sabemos que el mismo Dios puso a Aarón por sacerdote. ¿Sabemos eso o no sabemos eso? Sabemos que Aarón, que era el hermano de Moisés, lo puso Dios como sacerdote, como pontífice de esa época, de esa ley. Y y esa ley tenía un mandamiento hasta Jesucristo. Ustedes lo saben. Una vez que vino Jesucristo y murió, esa ley quedó caduca. Ya no más sacerdocio, ya no más sacerdotes, ya no más ese ministerio que lo había puesto Dios. Dios lo sacó y ofreció algo más grande, que fue su Hijo, Jesucristo. Y de ahí que quita lo que había establecido primero y pasa a lo segundo. Y de ahí que Él mismo nos trasladó lo que era por la ley de Moisés, la traslada a nuestro corazón, para de por sí tomar decisiones en nuestro corazón. Si le servimos de verdad o no le servimos de verdad. Yo siempre les digo, de acuerdo a la enseñanza, que el Señor Jesucristo no solamente vino y murió por todos, como sabemos, como se predicó en el mundo. También vino y murió por todos, pero también vino para limpiar un pueblo propio, celoso de buenas obras. También vino y murió para vencer al que tenía el imperio de la muerte, que es a saber el diablo. Venció la muerte con victoria y resucitó. Y nos dio a nosotros la esperanza de la vida y la promesa de preparar un lugar en los cielos para nosotros. Y vayan sumando todas las cosas que voy a enumerar ahora, que no es solo que vino y murió por todos y ya está. Hay muchos motivos que Él vino y murió. Él quitó lo que era el ministerio de Aarón. Y Él muere y resucita como sumo pontífice, que se sentó a la diestra de Dios Padre. Que terminó el sacerdocio de hombre. Y Él murió dice la Escritura, murió y resucitó como sumo pontífice, que se sentó a la diestra de Dios Padre. Que ahora lo vamos a leer, pero antes vamos a ver el orden que yo les estuve hablando. Después que Jesucristo muere, el Espíritu Santo empieza a obrar y empieza a ordenar y a poner obispos y diáconos, y empieza la enseñanza. En Efesios, rapidito voy a leer, dice así, en el capítulo 4, versículo 4, podemos poner. 4:4. Usted lo ha leído muchas veces, pero lo vamos a repasar. Dice así. El 3 podemos leer, desde el 3. Dice, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad del Espíritu Santo en el vínculo de la paz. Dice, un cuerpo, un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas, y en todos vosotros, dice. Pero a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y qué subió
que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, Jesucristo. Que no solamente murió y resucitó, como veníamos diciendo, sino que también fue a las partes más bajas de la tierra y predicó también a los ángeles que habían desobedecido. Todo eso pasó en su muerte y en su resurrección, como está escrito que tenía que ser Jesucristo, Hijo de Dios. Dice, en el 10 dice, el que descendió, él mismo es el que también subió. Amén. Sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas que él ya había determinado. Y en el 11 dice, y él mismo, o sea, el mismo Jesucristo, dice, dio unos ciertamente apóstoles, y otros profetas, y otros evangelistas, y otros pastores, y otros doctores, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Dónde está el sacerdote, digo yo? ¿Dónde están nombrados acá? ¿Dónde están? Y ahora este es el orden, obispos, pastores, y todo en el orden que el Espíritu Santo ha determinado, y ha enseñado y ha instruido. Y unos textos más nomás para terminar este tema de hoy. En Hebreos, la página 249, también tenía que morir el Señor Jesucristo, porque parecería que rebobino un poco para atrás también, que yo le decía que hay por muchas cosas el Señor muere, que no solamente como la gente cree así por arribita en algunas cosas. Hemos nombrado ya varias cosas importantes. El Señor también viene y muere para que, dice la Escritura, que para que muriendo Él, que es Dios y que tiene la promesa para nosotros, Él muere también para dejarnos una herencia a nosotros los que creemos. Él muere para dejarnos una herencia. Esa herencia se sabe que es la vida eterna. O sea que si Él no hubiera muerto, nosotros no podríamos heredar nada. Porque al no haber muerte, no hay heredad. Y ustedes lo saben en lo cotidiano, que como familia, como personas, saben que si no hay muerte, no hay lo que tenga vamos a decir, el testador, si no muriera, no queda nada. Jesucristo tenía la promesa para nosotros de la vida, para nuestra alma, y Él muere y da la herencia para nosotros, que es la vida en los cielos, y es lo lindo y es lo justo que Él hizo por nosotros. Ahora, en los sumos pontífices, estos que nosotros conocemos, no hay muerte, y como no hay muerte, no hay herencia. Y como no hay herencia, ellos acumulan riquezas. Y al acumular riquezas, dominan países, dominan el mundo, en cierta forma. Y de ahí los abusos que cometen. Y entre ellos no se tocan. Tienen mucho poder económico para gobernar, para mandar, para imponer. Para terminar les digo, hay muchas cosas. Que Dios ayude, porque no es fácil desarrollar los temas, no es fácil. Pero Dios nos ayuda a poder ir entendiendo poco a poco, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Como no hay muerte, los sacerdotes, ustedes saben qué pasa cuando un papa muere o deja el cargo y se elige otro. ¿Qué pasa? No se hereda nada. Eso se pasa de uno al otro. Y así se vino hasta nuestros días. Y de ahí, como le digo, tienen colegios
que muchos presidentes salen de esos colegios. Ustedes que también estas prédicas van por internet, en sus países pasa lo mismo pasa, y si no ustedes observen lo que estamos hablando. De acuerdo a la escritora, el Señor Jesucristo muere y deja el testamento. Tuvo que morir para dejarnos el testamento de la vida. Todo lo que Él tenía para nosotros lo dio. Y la esperanza como creyente la tenemos firme. Que tenemos esa promesa por Él. Pero Él murió. Y nosotros somos herederos de esa promesa. Ahora toda esta gente que nosotros conocemos, que no, aunque muera nadie hereda, porque van tomando lugar. Y por eso también Jesucristo murió, para quitar el sacerdocio de Aarón, que era una silla que no se movía, pero era por mandamiento de Dios, no era por mandamiento de hombre, era por mandamiento de Dios. Y ahí está la diferencia, que Dios obraba en esos sacerdotes como era Aarón, y después sucesivamente hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él confirmó la ley en los Levíticos, pero Dios, no hombre, Dios. Entonces tenía, cumplió todo eso, cumplió todas las cosas, y cuando muere, Él quita eso. Y ahora vamos a leer, para terminar, un texto nomás y corroborar el tema, en Hebreos, el capítulo 2, la página, 249, y dice así, en el versículo 8, capítulo 8, versículo 1. El apóstol viene hablando del Señor Jesucristo, ya en todo el capítulo, ¿no? En toda la epístola de los Hebreos. Entonces dice en el capítulo 8, versículo 1, dice así: así que la suma acerca de lo dicho es que tenemos tal pontífice, hablando de Jesucristo. Así que la suma acerca de lo dicho es: tenemos tal pontífice que se asentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Como yo les estuve diciendo, no solamente murió y resucitó, sino también resucita como sumo pontífice. ¿Y quién puede ser más que Él? Que resucitó y penetró los cielos y se sentó, como dice acá, a la majestad. Dice, tenemos tal pontífice, dice, que se asentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Es a saber, con el Padre se sentó. Dice, en el 2 dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no hombre, como les decía. Lo había puesto Dios, ningún hombre lo había puesto. En el 3 dice, porque todo pontífice es puesto para ofrecer presentes y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tuviese algo que ofrecer. Como yo le decía, que tenía que tener algo para ofrecer, era el que es el que dio la promesa para nuestra alma, la heredad en los cielos, Jesucristo. Este es pontífice que se asentó a la diestra en los cielos. Dice, repito el 3, porque todo pontífice es puesto para ofrecer presente y sacrificio, por lo cual es necesario que también éste tuviese algo que ofrecer. Es a saber, Jesucristo ofreció su vida, y también nos da la heredad a nosotros. Así que si estuviese sobre la tierra, ni aún sería sacerdote, habiendo aún los sacerdotes que ofrecen los presentes según la ley. Esto quería confirmar, esto ya es pasado, es parte de la ley de Moisés, pero quería confirmar en este texto cómo el Señor Jesucristo, siendo
el testador, vamos a decir, tenía que morir para que nosotros entremos en la promesa de la heredad. Y es justo, es justo, es justo. Que Dios nos ayude, nos bendiga, reflexionemos cómo las iglesias no hay heredero, porque no heredan la riqueza, no, habiendo muerte no hay heredad, porque va continuando lo mismo, parecería que fuese siempre lo mismo y siempre lo mismo. No hay heredad, porque no hay repartición de bienes. Y de ahí, como les decía, el poder que tienen, muy grande. Hace poco acá en nuestro país había, por la ley, por el Codicen, estaban implementando una ley para los adolescentes, que pertenecía también a la parte de la sexualidad. Pero por otro lado, ya la iglesia mandaba su propia ley, su propio libro, a su parecer, obviamente. Pero les digo así porque no somos ajenos a esto. Ellos intervienen siempre. Y de ahí el trabajo tan grande y tan difícil que tenemos. Que lo tuvieron los discípulos, lo tuvo el mismo Señor Jesucristo y también lo vamos a tener nosotros. Así que oremos por todos, que Dios nos ayude a permanecer firmes, a que el Espíritu Santo nos dé lo que nos tiene que dar, que es la confirmación. No que no estemos confirmados, porque estamos confirmados, porque el Espíritu Santo ya se manifestó, sino que nos dé lo que hubo antes, cuando los discípulos hablaban, predicaban, ese sentir que hubo antes y que fue dejado, obre también en nosotros ese sentir. Amén. Que es de fraternidad, que es de hermandad y que es obra del Espíritu Santo. Que Dios nos bendiga. Amén.